circuito periarterial. Aquí tenemos la primera arteria, que es esta, la arteria cubital colateral superior. Esa arteria la vamos a encontrar junto con él, que se va a rozar el nervio cubital y va a pasar por detrás del epitropio. Y va a ser la rama que haga la unión con Ki. La cubital, acá abajo, tiene la recurrente cubital posterior. Aquí en este dibujo sale en dos ramas, recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior, pero normalmente sale de un solo tronco, las dos arterias. Y una se va atrás, de la recurrente cubital posterior, y se junta con la colateral cubital. La colateral cubital inferior es la que va a pasar por delante del epitropio. Acuérdense que hemos dicho que la colateral cubital superior se une al nervio cubital. El nervio cubital pasa por detrás de la epitropia. Cuando ustedes apoyan mal el codo en la carpeta, sienten una corriente que se va a esos dos dedos, porque esa es la parte sensitiva que tiene el nervio cubital. ¿Bien? Entonces la recurrente cubital anterior se junta con la colateral cubital inferior. Ese es en el lado interno. En el lado externo del codo, la umbral profunda va a dar dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se va a unir con la recurrente radial anterior, antiguamente se llamaba anterior, ahora recurrente radial, ¿sí? En la parte anterior, y la posterior, la umbral profunda, se va a unir con la recurrente interósea posterior. La cubital va a dar dos troncos, tronco de las recurrentes cubitales y tronco de las interóseas. Esta interósea, este tronco se divide también en una rama anterior y rama posterior, para inervar todos los músculos que se van a insertar en el ligamento interoso. ¿Bien? Y entonces la recurrente interósea posterior se une con la rama posterior. Pero aquí adicionalmente hay una anastomosis entre la posterior del lado lateral y la posterior del lado medial. Y así se forma ese circuito periarterial del codo. Uno dice, ¿pero para qué? ¿Qué se forma? Muy sencillo. Si en algún momento un paciente tiene un accidente aquí con la extremidad propiamente dicha, este circuito que va a tomar la batuta y va a dar irrigación a la mano. En mi hospital llegó un señor que estaba trabajando en la iglesia, estaba en una escalera, podía hacer el stent en la pared, y ya no se deben de usar. Y por el peso, resbaló, cayó y cuando cae apoya la mano, pero se va el codo hacia adelante. Y se salió la zona arterial, la zona articular del codo, hizo una herida, rompió el tendón del bíceps y partió la arteria pulmonar. Tenemos un muñecito que se metía en la cara. ¿Sí? Pero para suerte, este circuito periarterial del codo mandaba irrigación hacia la arteria cubital y de la arteria. Es por eso que se estudia este circuito periarterial. Aquí tenemos también igual, lo mismo. ¿Sí? La colateral ulnar, aquí es ya no cubital, acuérdense que también le denominan ulnar, así que acuérdense, grábense ese nombre. ¿Sí? Ulnar superior, ulnar inferior, ¿sí? Anastomosis, parte interior, parte posterior. Las recurrentes cubitales, posterior y anterior,
y la recurrente radial con la rama anterior o colateral de la unidad profunda y la posterior con la interósea recurrente interósea posterior. ¿Bien? Las venas. Aquí en las venas, aquí las venas, tenemos esta vena venosa, a veces es E. Tenemos una arteria aquí, una vena radial, una vena cubital, tenemos la vena mediana que se divide en mediana basílica y mediana cefálica. ¿Bien? Y al unirse con la radial forman la cefálica y al unirse con la cubital la vena basílica. La basílica va a terminar atravesando la aponeurosis y se va a formar parte de lo que podría ser la veral profunda, la vena. ¿Bien? Aquí. Y la cefálica va a terminar aquí arriba, atravesando la aponeurosis labial pectoral que forma la pared anterior de la axila y se va a insertar en la, algunos dicen en la axilar, otros autores dicen en la vena subclaviana. Vamos a ver ahora el antebrazo. El antebrazo tiene tres regiones. Igual como vamos a ver en la pierna, aquí tenemos tres regiones. En la región tenemos una región anterior, una región lateral y una región posterior. ¿Bien? La región anterior tenemos cuatro planos. Plano superficial, el siguiente plano que viene y cuatro planos. ¿Bien? El primer plano son estos músculos que están aquí. ¿Bien? Tenemos primero el pronador redondo. ¿Sí? Ese tenemos, perdón, el pronador redondo, nos permite la formación. Tenemos el palmar mayor y palmar menor, más largo y el otro ahora le denominan flexor radial del carpo. ¿Bien? Porque está en relación con el radio, por eso se llama flexor radial del carpo. Y tenemos el flexor cubital del carpo, que es el antiguamente, en algunos libros van ustedes a leer cubital anterior. Entonces, yo normalmente le decía, siempre digo a mis alumnos, acuérdense del PPC. ¿Alguien conoce el PPC? ¿No? ¿De Bedoya? Agregue una P más. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, ¿bien? Inervación de todos ellos. Mediano. Segundo plano, ahí tenemos el pronador redondo, que es este de acá. Vamos a ver. Dice que es un motórico ligamento. Este pronador cuadrado que vemos aquí, ese es el cuarto plano, el plano más profundo. Pero práctica no viene. Y está casi en la muñeca. ¿Sí? Igual, mediano. Palmar mayor, palmar menor, cubital mediano. Segundo plano, flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos, la interfalángica proxima. ¿Bien? Es el tendón que se abre en dos y es perforado por el flexor profundo de los dedos. O sea, aquí es el perforado. ¿Sí? El perforante es el siguiente que viene. Inserción en la epitróclea, comunoides y borde anterior del brazo. Y de ahí van a terminar pues, en la falange. Estos tendones, junto con el tendón profundo de los dedos, van a pasar por unos túneles a nivel del dedo para que se peguen, nosotros le llamamos poleas. ¿Sí? Hay poleas circulares y poleas cruzadas que son en total 100. ¿Sí? Ese es el segundo plano. El tercer plano tenemos dos músculos. El flexor largo del pulgar, ¿sí? El flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. En este flexor profundo de los dedos, el flexor profundo de los dedos, del dedo meñique y del dedo anular,
es netamente territorio del nervio. Me equivoqué antes, en el primer plano el cubital anterior también inerva el nervio cubital. Entonces el cubital, los únicos tres músculos que inerva es cubital anterior y flexor profundo del meñique y anular. Y tenemos el flexor largo del dedo pulgar. Este flexor largo del dedo pulgar va a entrar entre los dos fascículos que tiene el flexor corto, este largo, el flexor corto, ojo, que está en la región tenal, ya vamos a ver cuál es la región tenal del pulgar, y digamos, esta también es el que hace la el flexor común de los dedos va a terminar profundo, va a terminar en la falange distal, ¿sí? Y las, como vamos a ver más adelante, las metacarpofalángicas, este movimiento que hacemos del BAI, este lo hacen los músculos lumbricales. El pronador cuadrado, que es el cuarto plano, borde lateral del radio y borde medial del pulso. Su función, la pronación. Cuando nosotros operamos, por ejemplo, fractura de muñeca, esto lo insertamos y después lo tratamos de suturar, ¿sí? Porque no podríamos tener las placas. Entonces, ese es el cuarto plano de la región anterior. En la cara lateral tenemos el braquirradial, que antiguamente se le conocía como supinador largo, que realmente no hace supinación. Vamos a dejar el final de no hace supinación, braquirradial. Después tenemos el extensor largo del carpo y el extensor corto del radial del carpo y el extensor corto radial del carpo. Antiguamente se le conocía como primer y segundo radial. ¿Y cómo reconocía yo el primer y segundo radial? El primer radial iba al segundo, a la base del segundo metacarpiano y el segundo radial iba al tercer metacarpiano. Y al fondo tenemos el supinador corto, que es este de aquí. Esos cuatro son netamente radiales. La cara lateral ya es radial, ya no es mediana. Ya empezamos a ver todos los músculos radiales. Porque inerva el nervio radial en el antebrazo. Acá tenemos el supinador largo. Función, realiza la flexión en el antebrazo. Solo es supinador cuando el antebrazo está en pronación forzada. O sea, si yo lo tengo bien forzado, ahí recién hace supinación, pero no es su función básica. ¿Sí? Aquí tenemos el primer radial, que ahorita es el extensor radial largo del carpo, y el segundo radial, que es el extensor corto. ¿Sí? La función es la función de la muñeca y la región del supinador corto que hace supinación. Después, en la cara posterior tenemos dos planos. ¿Bien? El primer plano, aquí vamos a encontrar este musculito triangular chiquito que va del borde posterior del cúbito hacia el helicoide, que es el antecoide. Que ayuda al tríceps a flexionar simple y llanamente, no tiene otra función. Este vendría a ser un músculo que ayuda. Después tenemos el extensor común de los dedos, ¿sí? Que va quinto al medio, anular, índice, medio e índice. ¿Sí? Este es el único extensor que tenemos. Para suerte nuestra, estos extensores a nivel palmar están unidos, si no, flexionen los dedos, hagan puño, tienen el índice y el meñique. Fácil, ¿cierto? Cuando estaban chiquitos alguien decía algo, ahora estiren, vuelvan a flexionar y estiren el anular. ¿Quién puede estirar el anular completamente? Anular, este dedito de aquí, este anular. ¿Lo pueden estirar? No.
un puente entre el extensor del dedo medio y ese músculo. Entonces, es más fácil suturar los extensores que suturar los flexores, porque los flexores son independientes, cada uno tiene su propia vaina tendinosa y si se corta, se retrae. Hay marcadas zonas en la mano, zona 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, los extensores se quedan ahí. Entonces uno levanta la piel, busca el extensor y lo sutura inmediatamente, apenas se haya cortado el paciente y se retira. Este es el extensor propio del meñique, por eso que el meñique tiene la propia extensión independiente de todos los otros dedos, que son los 4 músculos que vamos a encontrar en la cara y el cubital posterior, digamos el cubital posterior que vendría a ser el 4º músculo, o ahora llamado el extensor dorsal del sacro. Entonces, todos ellos, los 4 músculos que hemos hablado, van a ser netamente radiales. Aquí no entra ya. En los músculos profundos, ¿sí? Vamos a tener 3 músculos que van al dedo gordo, pulgar, y uno al dedo índice. ¿Sí? Uno es el abductor largo del pulgar. Ustedes meten un gol, ese es el abductor largo del pulgar. El extensor corto del pulgar, que van juntos, ¿sí? Y el extensor largo del pulgar. Entre el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo se forma la tabaquera anatómica. ¿Y dónde está la tabaquera anatómica? Aquí, exactamente ahí. ¿Sí? Ustedes levanten y ahí se forma la tabaquera anatómica. ¿Qué función tiene la tabaquera anatómica? ¿Y por qué la llamaban tabaquera anatómica? Porque antes ahí echaban un poquito de tabaco y lo aspiraban. Ahora echan coca. ¿Sí? Ya no se puede llamar tabaquera. Pero la importancia de esto es que al fondo de esa tabaquera anatómica está la arteria radial. La arteria radial, vamos a ver que se hace posterior. Se hace posterior, pero aparece en la región palmar. Porque por aquí, en la primera instancia se hace palmar, pero profundo, para formar los arcos palmares profundos. ¿Sí? Y también tenemos este huesito de aquí, que es el escafoide. Entonces, cuando un paciente se cae, le duele la muñeca, yo busco primero presión en el escafoide. Si le duele ahí, le tomo una placa para el escafoide, que simple y llanamente te haga la mano así, me va a hacer todo el escafoide, parece un barco, por eso escafo, griego, y se va a ver el trazo de esto. Y tenemos el objetivo del extensor propio del índice, por eso que los dos, el índice y el meñique, tienen extensores. Inervación igual radio. Aquí tenemos el extensor largo del pulgar, el abductor largo del pulgar con el extensor corto, los dos en el mismo sitio casi, y tenemos el extensor propio del la arteria. Tenemos dos arterias, la arteria radial y la arteria cubital. Radial, cubital. Mejor, radial. O sílabas, pero pulgar, cubital, 3 sílabas, pero mínimo. ¿Bien? ¿Qué ramas da? La primera rama es la arteria recurrente radial, la que da cerca del codo, para el circuito previa arterial. A nivel de la muñeca va a dar la radiopalmar. La radiopalmar que se va a meter a la región tenar, que es esta zonita que tienen ustedes aquí, de la parte de la mano, o sea, de la base del dedo gordo, que tiene músculo, que ahora vamos a ver por eso, ¿sí? Y va a formar parte del circuito del arco palmar superficial. Tiene una arteria palmar radial que se junta con
dorsal del carpo, ¿ya? Y las arterias metacarpianas dorsales. Entonces, toda esa rama la da la arteria radial, pero la principal siempre acuérdense que es la radiopalmar. La arteria cubital va a dar las recurrentes cubitales, ¿sí? El tronco de las recurrentes cubitales o, en forma independiente, el tronco de las interóseas, ¿sí? La dorsal del carpo, la palmar del carpo, ¿sí? Y una rama anastótica como en la arco palmar profundo. Se debería decir la cúbito-palmar, pero no, es una rama profunda que la da a nivel de, ya casi llegando a la muñeca, perdón, al carpo, para unirse con la arteria radial. Los nervios que tenemos el nervio mediano, ¿sí? Inerva todos los músculos de la cara anterior, excepto, y hemos dicho, cubital anterior, meñique y del anular, ¿sí? Y después va a irse hasta la parte de la mano, que ya lo vamos a ver en la mano. Este es en la cara anterior, el nervio mediano, va a pasar debajo del ligamento anular del carpo, ¿sí? Junto con los 9 tendones, que esto significa 4 tendones flexores profundos, 4 tendones flexores superficiales y el flexor largo del dedo pulgar. Esta es la inervación del nervio mediano. Aquí está arriba el músculo cutáneo, así que olvídense de eso. Eso ya lo hemos visto en el antebrazo. Y aquí están los nervios, los músculos que inervan, igual en la región palmar. ¿Sí? El nervio cubital, que se va por detrás de la epitróclea, ¿sí? Va a inervar dos músculos acá. Y mayormente la inervación del nervio cubital va a ser principalmente en la mano, en la región hipotenar y la región palmar media. El nervio radial, que inerva arriba el tríceps, pasa por el canal de torsión, a través del cuadrilátero del Po, ¿sí? Y se encarga de los músculos laterales y posteriores del antebrazo y de la sensibilidad de la región dorsal de la mano. En la mano, ¿sí? Tenemos la región tenar, la región hipotenar y la región palmar media. La región tenar está en relación con el dedo pulgar. Ahí tenemos, si hemos hablado de un abductor largo, tenemos el abductor corto del pulgar. Es el primer músculo que vamos a ver. Vamos a ver el flexor corto del pulgar, que tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Vamos a tener el aductor del pulgar y vamos a tener el oponente del pulgar. ¿Sí? Esos son 4 músculos que tenemos en esa región. Es lo que acá decimos. Tenemos arriba el oponente, ¿sí? Que está inervado ¿por quién? Por la rama del nervio mediano. El abductor corto, ¿sí? También por el nervio mediano. Y el flexor corto, su cabeza superficial, que también está inervado por el nervio mediano. La cabeza profunda de ese flexor corto es cubital, pulmonar. El aductor del pulgar, cubital. ¿Sí? O sea, cuando los soldaditos hacen esto, cubital. Cuando hacen flexión, parte cubital, parte mediana. En la región hipotenar, que tenemos el abductor del dedo meñique, el abductor, debería ser abductor. Acá ponen abductor porque hablan de la línea media, pero nosotros normalmente aquí en esta facultad hablamos de línea media corporal, o sea, axial. Vendría a ser abductor. ¿Bien? El abductor del meñique, tenemos el flexor corto y el oponente del meñique. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando yo flexiono mis dedos, ¿hacia dónde se va? Hacia la región tenar. Se
los dedos semi flexionados. Esa es la posición anatómica en que debe tener. Entonces, estos tres músculos, el oponente del meñique, el flexor corto y el aductor, están inervados todos por el cubital. Y la región media, la región palmar media, tenemos los lumbricales, músculos que van del flexor profundo al flexor extensor. Profundo al extensor. Tienen 4, uno en cada dedo, y 2 son medianos, o sea, la del índice y medio es mediano, y lo del anular y meñique son netamente cubitales. Por eso que acá dice primer y segundo radial, nervio mediano, tercer y cuarto radial, lumbrical, es nervio mediano. ¿Bien? Tenemos los interocios dorsales y los interocios palmares. Los interocios palmares juntan los dedos, los interocios dorsales, lo saben, y los 7 tendones, 7 músculos, ustedes pueden ver ahí, son 4, 3, 7, igual los tenemos en el pie, interocios dorsales, interocios plantares. Los 7 músculos están inervados por el nervio cúbico. Aquí tenemos el arco palmar superficial, esta es la arteria radiopalmar y esta es la arteria cubital. ¿Sí? Forma el arco palmar superficial. Y ahí dan las arterias digitales. Ustedes pueden ver, hay las arterias digitales aquí se dividen en 2 para los dedos. Y acá tenemos el nervio mediano, ¿sí? Que va a dar ramas para el dedo pulgar, ¿sí? Dedo índice, índice y medio y anular. En cambio acá está el cubital. Este es el canal de Guyot. No me preguntó uno de sus alumnos, pero es el canal de Guyot. Este es el ligamento anular del carpo, entonces pisiforme. Este es el tendón de cubital anterior. Ojo, debajo del tendón del cubital anterior va la arteria y el nervio cubital. Pues si ustedes ven una herida a ese nivel, busquen la arteria y el nervio cubital, porque están seguramente seccionadas. ¿Bien? Esta insección hace una expansión hacia el ligamento anular y crea este espacio aquí que se llama canal de Guyot. Acá es el túnel del carpo, este es el ligamento anular. Este es el, digamos, ahí abajo, debajo de él van a pasar los 8 tendones flexores y el flexor largo del pulgar con el nervio mediano. ¿Sí? El nervio cubital se encarga de la sensibilidad, la mitad del anular y todo el dedo. Acá tenemos, este es un musculito que a veces hemos logrado disecar porque está pegado a la fascia y fascia palmar, que está cortada, acá seccionada aquí, ¿sí? Y se va a la piel, que es el palmar cutáneo, ¿sí? O palmar corto, por eso se encarga. Aquí ya tenemos fuera digamos, el arco palmar superficial. Y aquí tenemos los interocios, ¿sí? Interocios dorsales, interocios palmares. Los dorsales abren, los palmares cierran. ¿Sí? Las arterias, ya hemos hablado, arco palmar superficial, arteria cubital con radio palmar, arco palmar profundo, arteria radial con rama profunda de la cubital. Las digitales, palmares comunes, propias cada dedo, la principal del pulgar, radial del índice y arco dorsal del carpo, y que también da las arterias para la zona dorsal. ¿Sí? Y acá tenemos los dos arcos, arco palmar superficial arriba, arco palmar profundo. Miren cómo la arteria radial va a pasar por detrás del primer metacarpiano y va a entrar aquí, en el espacio del interosio. ¿Sí? Y se va a juntar con la rama profunda de la arteria cubital que es esta.
una imagen radiológica de una arteriografía de mano. ¿Sí? Normalmente cuando se pide arteriografía de mano es para ver hasta dónde llega la irrigación, porque a veces la necrosis es tanta que bloquea las arterias. Y miren el calibre de esta arteria y miren el calibre de esta arteria, la finita. Ok, todavía falta la clase, no aplaudan mucho. No, ¿cómo se puede? Sí, la columna. Muy ilustrativa, accidentado, con su tubo de Mario aquí en la boca, y la típica lesión de un choque por detrás, de latigazo se le llama, donde el cuello hace esta posición y puede producir luxación a nivel de la columna cervical. Bien, la columna vertebral es, como su nombre lo dice, es una parte que nos mantiene vertical, tanto cuando estamos parados, estamos caminando, estamos corriendo, estamos sentados, y digamos es la que soporta peso. El peso de la columna está por delante y hay un músculo atrás que se denomina masa común, que está dividido en 3 músculos, y estos 3 músculos están divididos en 4 músculos más, tenemos más o menos 12 músculos, para el contrapeso. Así como ustedes ven esas grúas de flecha y tienen un peso atrás para poder cargar hacia adelante el peso, aquí es igualito. ¿Bien? Entonces, esta columna tiene una serie de curvas. En la vista anteroposterior, ustedes están viendo, esta columna debe ser recta. Cualquier desviación, ¿sí?, es o actitud escoliótica o una escoliosis. La escoliosis, la característica de la escoliosis es que es una enfermedad propia de la columna que empieza a desviarse sin causa aparente. La actitud escoliótica, en nuestra población hay más o menos el 50% de personas que tienen dismetría del miembro. ¿Qué significa? Tienen un miembro más corto que el otro. Y la columna es perpendicular a la pelvis, pero la pelvis, si es un miembro más corto que el otro, se inclina. Entonces la pelvis, al inclinarse, como es perpendicular, si la columna fuera rígida, yo les aseguro que ustedes me estarían viendo así. Porque yo tengo un miembro más corto que el otro. Y tengo una corrección que hace la columna para mantenerlos rectos y tener los hombros al mismo nivel. Pero, digamos, esto es muy característico en nuestra población. En el plano lateral sí tenemos curvas. Curva cervical es una lordosis, que es igual que la lumbar, y una cifosis en la región dorsal. ¿Bien? Normalmente cuando hay una escoliosis se acentúa más la cifosis y por lo tanto la denominación es cifoescoliosis. ¿Bien? Porque se acentúa la deformidad. Ustedes ven algunas personas que tienen unos miembros superiores muy largos y un tórax y abdomen muy cortitos y siempre inclinados. ¿Bien? Tienen problemas de respiración, porque cuando se produce la escoliosis, una parte de las costillas cierran sus espacios intercostales y en el otro lado se abren. Y eso se llama signo de Adams. ¿Por qué? Porque cuando acá están los pacientes, un lado está levantado y el otro está deprimido. No están simétricos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere la lordosis cervical? A una curvatura hacia adelante de la columna. ¿Sí? En el plano y la curvatura es hacia adelante. La cifosis es una curvatura hacia atrás. La lordosis lumbar es una curvatura hacia adelante.
Las mujeres tienen mucho mayor curvatura, o sea, tienen una mayor lordosis, incluso algunas tienen hiperlordosis, a tal punto que muchas tienen el sacro casi horizontal. Y la quinta vértebra lumbar se sostiene sobre el sacro gracias al cartílago intervertebral. Si no, estaría en otro lado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos las curvaturas. Ya muerto. Arriba la cervical, la psicosis hacia atrás y la lumbar hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué características tiene una vértebra? Común. ¿Sí? La característica común de una vértebra. En primer lugar tienes el cuerpo. ¿Sí? Tienes el pedículo. ¿Eso qué significa? El pedículo significa dos expansiones óseas que tienen la parte posterior del cuerpo. Ahí vamos a encontrar las apófisis transversas y las 4 apófisis articulares. Las apófisis transversas van hacia los costados y las apófisis articulares están una arriba de otra. ¿Sí? Tenemos dos láminas que vendrían a ser la parte posterior de la vértebra y que al unirse van a formar la apófisis espinosa. Entonces, acá tenemos una vértebra lumbar, que se toma como ejemplo. Este es el cuerpo, esta es la apófisis transversa, acá. Este es el pedículo, ¿sí? El pedículo aquí. Las apófisis articulares, estas láminas que ven acá son las láminas de la vértebra que se juntan y forman las apófisis espinosas. Cuando se habla de apófisis bífida oculta, porque simple y llanamente las láminas no se unieron, sino que corrieron paralelas, quedan abiertas atrás. A esas espina bífida oculta se le denomina. Y casi siempre están en la región lumbar. ¿Sí? La quinta vértebra lumbar tiene esa característica. Esta es la cervical, porque si cervical, este es el atlas. ¿Bien? Aquí tenemos estas articulaciones que son las que se articulan con el cóndilo, que muchas dicen que tienen la forma de una suela de zapato. Tenemos el arco anterior, el arco posterior, las apófisis transversas. Característica de la vértebra cervical, por ejemplo, es este agujero transverso, que aquí en la segunda también, porque esta es la parte que está, perdón, esta es la parte, la cara inferior, esta es la artrodia, es una articulación plana, ¿sí? Con la cual se articula con el axis. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de esta vértebra. ¿Sí? Este es el axis, ¿sí? La superficie plana la tenemos aquí. Este es el cuerpo, la apófisis odontoides, que va a reemplazar el cuerpo del atlas. ¿Sí? Aquí está articulándose el atlas, miren ustedes, con el axis, y la apófisis odontoides está más o menos en el arco anterior, pero en la cara posterior. ¿Sí? Su agujero transverso, estos son los pedículos, lámina, la apófisis espinosa bífida y el cuerpo vertebral de estas apófisis, de estas vértebras cervicales, son pequeños, pero tienen un diámetro lateral mayor que el diámetro anterior-posterior. Aquí tenemos el pedículo, este es el agujero transverso que te da la apófisis transversa, ¿sí? La carilla articular, las láminas y la apófisis espinosa. Bien, aquí está bífida. Esta es la característica de los cuerpos vertebrales cervicales. Bien. Ahora, ¿qué articulaciones tenemos aquí? Los cuerpos vertebrales, anfiartrosis. ¿Qué significa anfiartrosis? Por movimiento. Está unido por el cartílago intervertebral. Las apófisis articulares, la mayoría son artródiles. Sacro vertebral,
sea, igual a diastrosis. Sacrococcígeas a diastrosis. Intercoccígeas a diastrosis, o sea, de poco movimiento. Atlanto-axoidea, artrodia, atlanto-odontoidea, trocoides. ¿Qué significa trocoide? ¿Qué significa trocoide? A ver, ¿qué significa trocoide? Tipo de articulación diartrósica. ¿Qué significa trocoide? Tipo de articulación diartrósica. Bueno, Tipo de articulación diartrósica. pero ¿cuál es la característica de la Que gira en su propio eje, fuerte, fuerte, ¿lo que, escuchan? No. que gira en su propio eje longitudinal, rotación interna como externa. Gira sobre su eje longitudinal, o sea, nos permite este movimiento del no. Occipito atroidea con Me pongo nervioso, la articulación, la caría Es articular inédito. de la base del occipital es condila. Cuerpo vertebral, costilla, artrodia, plana. Apófisis transversa, costillas, artrodia, plana. Esto lo vamos a encontrar ¿dónde? En el tórax, en el único sitio donde vamos a encontrar articulación a nivel de la apófisis transversa y el cuerpo. Las dorsales, vamos a ver las dorsales, tenemos un cuerpo más o menos redondeado, ¿bien? Del mismo diámetro, que tiene dos superficies o hemicarías articulares en el borde posterior del cuerpo vertebral, tanto arriba como abajo. ¿Bien? Tienen un pedículo corto, en la apófisis transversa tienen una superficie articular, acá la vemos, el número 10. ¿Bien? Y tenemos la famosa apófisis espinosa. ¿Bien? Porque cuando dissecaron primero, encontraron que las dorsales tenían como una espina, por eso le pusieron espinosa. ¿Sí? Porque se dirigen hacia abajo, verticales, y terminan en punta. Entonces, aquí, en estas articulaciones del cuerpo vertebral, se van a articular la cabeza de la costilla y en la apófisis transversas se va a articular el tubérculo de la costilla que tiene también una superficie articular. Y estas son artrodias, superficies planas. ¿Sí? Las lumbares pues tienen un gran cuerpo, ¿sí? Un gran cuerpo, por eso que fue uno de los diferenciados de las cervicales y de las dorsales, por el gran cuerpo que tienen. Tienen un pedículo corto y grueso, corto y fíjense grueso, casi completa toda la cara por el borde posterior de la vértebra. Una apófisis articulares, una que miran hacia atrás y arriba y otra que miran hacia atrás, hacia el centro y abajo. Tiene la apófisis transversa o apófisis costiforme se denomina, porque la tercera vértebra lumbar tiene más prolongada la apófisis transversa y tienden a ser, parecen costillas, por eso se llaman apófisis costiforme. Y tiene una apófisis espinosa cuadrilátera y gruesa y horizontal. Esa es la característica de estas vértebras. Es importante saber, el sacro es la fusión de las 5 vértebras sacras. Normalmente está esta zona donde estaban los cartílagos intervertebrales. ¿Ven? Tenemos los agujeros sacros anteriores y agujeros sacros posteriores. ¿Bien? Aquí tenemos la línea media, la cresta sacra media, que es la fusión de todas las apófisis espinosas. La cresta sacra intermedia, que es la fusión de las apófisis articulares. Y la cresta sacra laterales, que es la fusión de todas las apófisis transversas. ¿Bien? Y aquí abajo tenemos el coxis. Este huesito que muchas veces da muchos problemas, cuando se lesiona. ¿Sí? Las famosas coxidolineas, que son dolores crónicos de ese nivel. Hay gente que ha sacado el coxis, hasta ahora yo no he visto sacar ningún coxis, y la posición en que la sacan es en el cúbito dorsal, en ángulo a nivel de la cintura, ¿sí? Para poder explicar esto, que está en la zona interglútea. ¿Sí? Pero eso no
uno de los huesitos que produce más dolor. Esta pequeña radiográfica que la traigo a colación es una placa dorsal, porque acá están las costillas. ¿Bien? Este es el esternón. O sea, es una lateral. ¿Sí? Pero ¿qué le llama la atención en esa placa? Que tiene un ángulo. Ángulo convexo. Bueno, Clavícula. No. aquí hay una destrucción de una de las ¿No se piernas, parcialmente dos vértebras. Este es un mal de Pott. ¿Y qué es el mal de Pott? Es una tuberculosis de columna. A tal punto que los incas conocían este mal y tienen algunos huacos con este tipo de lesión característica. Vamos a caracterizar. Acuérdense que los incas hacían explotaciones craneales. ¿Bien? Y también aparentemente hicieron estudio de esto y hicieron huacos rectales. ¿Bien? Este es una escoliosis, la columna se desvía y encima se rota. Es una rotoescoliosis. ¿Qué significa? Que los cuerpos vertebrales que deben estar acá adelante rotan. Se hacen laterales. Por eso que acá miren que están laterales los cuerpos vertebrales y los cartílagos intervertebrales. Por eso se llama rotoescoliosis. Y esta es una hernia, claro, no sale para adelante. Este es un dibujito medio trucho. La hernia, o el herniado del núcleo, sale acá atrás. Este espacio es por donde salen los nervios, que es el de conjunción. Y cuando sale eso acá y encima se hace artrosis acá, que se hincha esta articulación, porque el nervio termina más aplastado que masa de pan. Y aquí tienen ustedes las deformidades de los cartílagos intervertebrales. El centro debe estar hidratado. Aquí ya no hay hidratación y está todo deformado. Esta es una escuela de miren la posición del hombro izquierdo con respecto al hombro derecho, el ángulo tóraco-abdominal con el brazo, miren el tamaño que tiene acá, miren el tamaño que tiene acá, está aumentado. Yo lo hago inclinar, hay una zona del dorso que se va a levantar y la otra. Miren ustedes aquí, este lado de acá, miren los espacios intercostales, bastante amplios. ¿Bien? En cambio los de acá están disminuidos, están echados casi las costillas, ya se llegan a tocar. Es una típica reducción del exterior. Y esta prominencia que se levanta se denomina signo de Adams, porque Adams lo describió, y se debe a que cuando se expanden los espacios intercostales se levantan, en cambio los otros se retraen y bajan. La estructura del disco intervertebral son discos concéntricos, que significa discos que tienen un mismo centro, y al centro está el núcleo pulposo que es líquido. ¿Sí? En la resonancia, por ejemplo, ustedes ven de color blanco todo lo que es líquido. Cuando hay una hernia, el disco se ha aplastado y está negro, no hay líquido, no hay agua, está deshidratado. ¿Sí? Los ligamentos que tenemos, ligamentos común vertebral anterior, vertebral posterior, que están delante del cuerpo y detrás. Tenemos los ligamentos amarillos, estos están entre las láminas, entre las láminas está el ligamento amarillo, e interespinosos entre las espinas. El supraespinoso está uniendo todos los bordes de las apófisis espinosas. Bien, vamos a hablar de la cintura pélvica. La cintura pélvica está conformada por dos huesos. ¿Sí? Uno es el coxal. Ustedes notan aquí que el coxal está dibujado en rojo, azul y crema. Porque esos son los tres huesos que inicialmente
tanto formando este hueso. Pues, Ustedes toman una placa de un niño que recién ha nacido, van a encontrar un cartílago que se llama cartílago radial. ¿Por qué? Porque uno central está acá, y la otra con ya, hay un segmento de cartílago aquí, otro segmento acá y otro segmento acá. Se llama trigadeo porque tiene tres ramas. Esas son las funciones, cuando se forma el señal, se crece y se fusionan los nervios, los huesos forman todo el hueso, pero inicialmente está el hueso ilíaco, el pubis y el isquio. ¿Bien? Y el punto central, el punto de unión es esta prominencia de aquí, que es el acetábulo. ¿Bien? Que tiene una superficie articular, que es esta media luna que vemos acá, y un fondo acetabular, articulación que es el ligamento entonces redondo que va a unir el acetábulo con la cabeza del articulación ¿cómo era? fémur. Causa En la femoral. cara externa vamos a tener la fosa ilíaca externa, aquí se insertan los músculos glúteos, estas son las líneas glúteas, ¿bien? Glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor. Tenemos la cresta ilíaca, punto de inserción de los músculos abdominales. ¿Bien? Tenemos en el borde anterior o columna anterior, también denominado, es la espina ilíaca antero-superior, la escotadura denominada espina ilíaca antero-inferior. La prominencia iliopúbica, la cresta pectínea, porque acá hay una zona pectínea donde se inserta un músculo que se denomina el músculo pectíneo que va al pelo, ¿sí? Que eso condiciona digamos, parte del borde anterior del hueso. La parte posterior que se extrae acá, tenemos la espina ilíaca postero superior, espina ilíaca postero inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. Así son. El isquio, Me falta repasar eso. presentados ahorita, que tiene una almohadilla grasosa, la rama isquiopúbica, la rama iliopúbica y la rama ilioisquial. ¿Bien? Entonces, esa es la cara externa. La cara interna tenemos la fosa ilíaca, la línea innominada, que va a formar parte de lo que cuando hagamos pelvis femenina conforma el estrecho superior. ¿Bien? La lámina cuadrilátera, que es el trasfondo del acetábulo, es una lámina muy delgadita. Y tenemos el agujero obturador con la surco obturatriz. Aquí tenemos la articulación sacroiliaca, que es una artrodia sinovial plana, que se va a articular pues, con el hueso sacro, que ya lo hemos descrito en antes. Aquí tenemos el fémur, igual que el húmero, el fémur tiene una cabeza, que es una Cabeza humeral, cuello anatómico, Trocánter mayor, trocánter menor. cresta trocánterica. Acá es trocánter mayor, trocánter menor es la cara chucha, anterior, se sabe la esto. posterior. Aquí tenemos la línea áspera, porque ustedes pasan la mano, es una línea bastante áspera. Adentro del trocánter mayor, en esta zona de aquí, tenemos la cosita digital. ¿Y por qué le pusieron cosita digital? Porque alguien metió el dedo ahí y entró. Entonces le pusieron cosita digital. No es como ahora la parte digital que hagan todo del internet. Y Ahora en esa época se describió la cosita digital, la describió porque metió el dedo y entraba ahí. Un punto de inserción luminoso. Y tenemos abajo la prominencia de los cóndrulos. Ustedes pueden ver aquí una prominencia que es la prominencia del tercer aductor, que es importante porque aquí, digamos, pasa la arteria femoral B, el femoral común a y los cóndrulos. Aquí tenemos la tibia.
Hasta que no habíamos hecho 2 clases. el lateral es mucho más chico que el medial. Por lo tanto, el menisco medial es más grande que el menisco lateral. Tenemos la tuberosidad anterior de la tibia y donde se inserta el ligamento de la rótula, que es la que nos permite hacer la extensión de la rodilla. Bien, por eso dice. Acá atrás tenemos el surco del músculo semimembranoso que da una expansión hacia adelante. Tenemos la canilla articular para el peroné. Importante el peroné porque aquí tenemos el cuello del peroné y por acá pasa lo que se denominaba antiguamente el ciático postrito externo y que va a inervar toda la musculatura anterior de la pierna, ¿sí? Y que nos permite hacer este movimiento. Ustedes van a ver algunas personas por ahí que cuando caminan, caminan así. ¿Por qué? Porque tienen paralizado ese músculo que ahora se llama peroneo. ¿Sí? Y después tenemos acá la parte tibial, la cara, la espinilla, ¿sí? Esa que cuando nos golpean nos duele como la patada. Y por eso que usan esos protectores ahora los jugadores más chiquitos que no sé qué, no protegen nada. ¿Sí? Tenemos en la cara posterior el surco del sóleo, acá. ¿Sí? Acá está el surco del sóleo. Tenemos los malleolos, el malleolo peroneo, que ustedes pueden ver es más largo que el malleolo tibial. ¿Sí? Y acá atrás el surco por donde van a pasar los músculos posteriores, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el largo del dedo gordo. Las articulaciones del astrágalo, acá tenemos el astrágalo, tenemos el calcáneo, este huesito que ustedes miran es de 7, más o menos 7 a 8 centímetros por 2 a 3 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de espesor, que soporta el 80% del peso. ¿Sí? Aquí llega el 80% del peso. Este es el cuboides, este es el escafoides, acá, el calcáneo escafoidea, calcáneo cuboidea que está acá abajo, y astrágalo escafoidea arriba. Las tres cuñas, Cuneiforme lateral, medial y medial. cuña medial, la primera cuña, Cuboide se llama, pues. Cuñas, son 3 cuñas. metatarsianos, al igual que en la mano, 2 falanges para el dedo gordo, 3 falanges para los demás Ay, dedos. ¿es todo lo que has hecho? ¿Sí? Aquí tenemos la articulación Ah, sí, está del pasando. isfran, o sea, la articulación tarso-metatarsiana, importantísima en el pie, ¿Qué es eso? porque hay lesiones traumáticas que luxan todas las metatarsianas. Y aquí tenemos la articulación de sopar, que es la articulación medio-tarsiana. ¿Sí? Ojo, no se vayan a confundir, en el pie pueden haber huesos supernumerarios. O sea, ¿qué significa? Que aparte de todos los huesos que estamos viendo aquí, pueden haber huesos adicionales. ¿Y cuántos? 25. 25 huesos adicionales. ¿Bien? Entonces, no se vayan a confundir. Siempre que tengan una duda, tomen placas radiográficas de ambos pies para ver. ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, le ponen y dicen, ya, acá hay un huesito que se ha roto el astrágalo. Es un post-astrágalo, es un hueso adicional, un fragmento que nos unió al astrágalo y quedó como un hueso adicional. Y si ustedes le toman la placa radiográfica del otro pie, van a encontrar igual. Entonces, siempre acostúmbrense. Niños, ustedes van a ver a veces niños que golpean, en niños a ojos cerrados, placa comparativa. Codo, otro codo sano. Mano, mano sana. Pie, pie sano. Así. ¿Sí? Acostúmbrense a eso. Niños siempre pidan placas radiográficas comparativas. En adultos no tanto, en adultos ya el hueso ya está formado y no va a haber ese problema. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quedó en el baile?
Eso ya estudié. Eso ya lo estudié. Sí, estaba Uy. ¿Cómo está? Siempre fue la cagada. Mañana hay clase. ¿Listo? Oh, pero no hay clase, no. ¿De qué? ¿De Venezuela? No, anatomía. ¿Venezuela? No, anatomía, pero. De la universidad, pues.